¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Vero y el día de hoy vamos a hablar del libro que más me gustó del 2020. El 2020 fue un año de muchas lecturas, la verdad, creo que tenía mucho tiempo para leer. Entiendo que a muchas personas no les pasó así porque conozco amigos que no leían porque simplemente no tenían ganas, porque se sentían súper mal. El tema de la pandemia creo que nos afectó a todos de distintas maneras y a algunas personas les afectó en su progreso con la lectura, en su progreso con la escritura, en su progreso con el ejercicio, en fin, de distintas maneras. A principios de año, antes de que ocurriera la pandemia, obviamente, porque la pandemia empezó en mi país como desde el marzo. Incluso yo el 15 de marzo celebré mi cumpleaños, aunque mi cumpleaños fue el 11, pero bueno, en fin, nos celebramos el día 15 y el día 16 empezó como que la cuarentena, ya no se podía salir y, o sea, ahí como que se acabó todo. A principios de año yo creé mi lista de todos los libros que quería leer porque como ya me graduaba, yo en tercero leía bastante, pero era porque era como que obligatorio leer y siempre había algo que leer. Entonces eso me mantenía la mente ocupada, me mantenía leyendo constantemente y yo sentía que, wow, aprendía muchísimo de mis lecturas y le agarré muchísimo más cariño al hábito de leer, que era algo que siempre me había encantado, pero ahora lo hacía no nada más por gusto, sino también por obligación. Entonces dije como que bueno, pero como ya me gradúo, voy a crear mi propio sistema de lectura, o sea, de que yo digo qué libros voy a leer, en cuánto voy a leer, en qué momentos voy a leer, en fin. Eso fue lo que hice, me propuse una meta de 25 libros y cuando llegó la pandemia yo dije como que no los voy a alcanzar a leer y después la semana que seguía decía como que los voy a leer muy rápido, o sea, me van a faltar libros. Era como un mood que siempre estaba cambiando, o sea, era algo como medio raro, pero al final terminé el año con 20 libros, que la verdad no me desanima para nada porque era la primera vez que yo me proponía una meta, o sea, y sentir que la cumplí, aún así con momentos altos y bajos en la lectura, porque habían semanas en que literal leía muchísimo, o sea, me acababa de que un libro de 250 páginas, por decirlo así, y otras veces en las que un libro de 250 páginas me tomaba todo un mes, pero era porque eran situaciones muy cambiantes, de que, o sea, de por sí cuando sucede algo en tu entorno te afecta a ti también. Y imagínense ahora con la pandemia que siempre estaba sucediendo algo y siempre había algo nuevo. Era algo súper raro, pero el 2020 me ayudó muchísimo en la lectura, la verdad. Bueno, y en el 2020 comencé a leer clásicos, que era algo que siempre había querido, porque normalmente yo sí leía clásicos, obviamente no era como que una persona que nada más leía novelas juveniles o fanfictions, etc. Sí leía clásicos, pero era más como por obligación y me gustaban, pero entonces dije como que quiero leer más de esto por mí misma y quiero investigar nuevos títulos, quiero saber qué libros clásicos no he leído. Y investigando me di cuenta que había millones o sea, hay millones que no he leído todavía y que son muy, muy buenos. Y me alegro muchísimo de haberme dado la oportunidad de leer Orgullo y Prejuicio, que era un libro que lo quería leer hace bastante tiempo, pero siempre lo terminaba aplazando. Entonces lo leí y de ahí me fui así como que de largo leyendo clásicos hasta que llegué a uno que se robó mi corazón por completo. De hecho es mi libro favorito del 2020 y es del cual vamos a estar hablando. Así que este libro se llama Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. No estoy segura si así se pronuncia su apellido, pero bueno, la autora se llama Emily. Este libro obviamente tiene muchísimos años de publicación. Y es un libro que de hecho lo leí como que a finales del 2020 y quiero compartirlo con todos ustedes. De hecho, esta fue mi última historia, mi último libro antes de que se acabara el año. Me acuerdo que yo decía como que es que necesito terminar de leerlo dentro del 2020. Pero eventualmente me di cuenta como que dije, no, o sea, si ya no lo termino, pues lo termino en enero y ya no pasa nada. Hasta que una noche, o sea, creo que fue 1 o 2 días antes de Navidad, me puse a leer y leer y leer y leer. Era de noche, obviamente, porque en la noche yo leo muchísimo más. Como ya en la madrugada y así. Y cuando me di cuenta ya me faltaban que 10 hojas para terminar el libro. Entonces, bueno, el día siguiente lo terminé de leer y fue una experiencia inolvidable. O sea, fue casi, casi como haber leído Bajo la misma estrella. O sea, tuve como que la misma sensación de que ese libro va a estar para siempre. O sea, este libro se hizo inmortal ya en mi vida y obviamente así fue. Ya luego investigué muchísimo acerca de este libro y me quedé maravillada también con la autora, busqué mucho acerca de su vida y me pareció impresionante
cómo una persona de esta generación puede leer algo de hace muchísimo tiempo atrás y cómo esto puede ser tan maravilloso, o sea, cómo la escritura puede atravesar miles de años, cómo la lectura puede conectar un pasado y un futuro y crear una conexión estupenda. Me interesé muchísimo por buscar acontecimientos de esa época que en el libro se nombraban también. La historia de ella, de su familia, de sus hermanas. Tiene una hermana también muy reconocida que sacó también varios libros. De hecho, Emily fue el único libro que publicó, es ese, Cumbres Borrascosas. Ella estuvo en un internado junto con sus hermanas, donde allí también se inspiró para crear otros fragmentos de novela que nunca pudo publicar porque murió a una temprana edad. Tenía 30 años cuando ella falleció. Y me quedo pensando en todo lo que hubiese logrado si hubiera tenido más años de vida, ¿no? Todas las novelas que hubiera publicado, y me hace acordar mucho también a la autora de Orgullo y Prejuicio, Jane Austen, porque tan solo es reconocida por una sola obra, y cuando su inteligencia para escribir y su habilidad para hacerlo eran de otro planeta, o sea, igual a Emily, que estoy como que alabando mucho su trabajo, pero es que en serio me impresionó bastante. Bueno, ese libro fue publicado en 1847, una historia romántica, dramática, tiene mucho. La historia se basa principalmente entre Heathcliff, es que no sé cómo pronunciar ese nombre, se lo juro. O sea, yo en mi mente simplemente lo pronunciaba como Heraclitus, pero estoy segura que así no se pronuncia, pero es la única manera en la que lo puedo hacer. Heraclitus y Catalina, eso es como que la historia central, que son los personajes principales. Hay personas que debaten y dicen que el personaje principal es solamente Heraclitus. Hay otras que dicen que Catalina es el personaje principal, pero bueno, yo me quedo con ambos. Ambos tienen mucho protagonismo dentro de esta historia y casi el resto de acontecimientos también se basa en ellos, ¿no? Hay también personajes que tienen protagonismo en un cierto tiempo, puesto que la novela da saltos al pasado y al presente. Bueno, esta historia comienza con un visitante que llega a la granja de Tordos, que es como una mansión, no tan mansión, es como, no sé, mi mente era como un palacio, o sea, ya saben, esta novela está ambientada en Inglaterra, entonces imagínense, nació una super casa hermosa, preciosa, de las que hay en Inglaterra, sí, que son como tipo palacios, no sé, y la verdad es que me encantaba imaginármela así, entonces así está en mi mente y así es como se las voy a transmitir a ustedes. Pero él llega a hospedarse ahí, se encuentra con la ama de llaves, que es la señora Dean, y ella es la que le va a contar pues toda la historia de estas dos familias, que son los Linton y los Heraclitus. Siento que así no se pronuncia, pero es que no puedo, se los juro. Bueno, la familia de Heraclitus que viven en Cumbres Borrascosas, que es como que un lugar temido, donde vive un malvado señor que obviamente es Heraclitus, que es como que a todo el mundo aterroriza porque ha hecho cosas súper malas, ha tratado muy mal a muchas personas. Y esto le ha dado como esa fama de que no se acerquen allí, que no hables con él. Pero bueno, pocos saben el pesar que él lleva, toda la historia que ha transcurrido. La historia es con Catalina, o sea, todas sus maldiciones y todas sus alegrías y todos sus mejores momentos y peores han sido por y con Catalina. Este señor, por cosas de destino, por curiosidad, quiere visitar a sus vecinos de Cumbres Borrascosas. Obviamente lo hace sin el permiso y sin avisarle a la señora Dean o a alguien de la granja de Tordos. Así él se va, bien tranquilo, como que todo normal. Llega a Cumbres Borrascosas y se encuentra con todas las personas que viven allí y se lleva una muy mala impresión. Tienen un perro que es como un diablo, que lo comparan mucho con su dueño, que es Heraclitus. También está Hareton, así está textualmente escrito, Hareton. En español le dan otro nombre, por ejemplo a Hareton es como Alejandro o algo así, pero no me gusta, así que con Hareton se queda. Bueno, está Hareton y está Catalina, está también un señor llamado José y una señora que es como la que limpia y así. Entonces, cuando él llega, ve a esta hermosa chica llamada Catalina, que está como que súper enojada, tiene un rencor tremendo y se lleva súper mal con todos, o sea, todos la tratan súper mal y todos se tratan mal entre sí. Le pregunta al señor, a ese Heraclitus, qué es para él Catalina, si es su esposa. Inicialmente él pensó que era la esposa.
Pero él le dice como que no, ¿cómo esta va a ser mi esposa? Claro que no, ¿cómo te atreves a decir eso, insinuar eso? Y como que así. Y bueno, ya eventualmente él se entera que es la nuera de él y que Harrington es el sobrino prácticamente porque es el hijo de su hermano, pero adoptivo. Ya les voy a explicar más a detalle toda esa historia. Bueno, Hertflix fue adoptado por el señor Ernest. Él tenía 2 hijos, su hijo también llamado con el mismo nombre y Catalina. Al momento en que este señor trae a Hertflix a la casa de ellos, o sea, Catalina se enamora, eran niños todavía, pero hubo como que una conexión total entre ellos dos. Y bueno, Hertflix siempre mostró como una rebeldía total porque nadie lo quería. O sea, me refiero como al otro hermano, a los sirvientes y así. Desde ese entonces la señora Dean ofrecía sus servicios para ellos, como en limpieza, ama de llaves y así. Entonces ella era la que los cuidaba a todos esos 3 niños. Eventualmente crecieron, Catalina se hizo una hermosa mujer y buscaba casarse. En la otra casa, en la casa de la granja de tordos, vivían los Linton. Los Linton tenían a un hermoso caballero, o sea, un hermoso joven que pues nada más le decían Linton. Pero bueno, él se interesó mucho en Catalina, Catalina también en él, pero no era nada comparado con lo que sentía por Hertflix, pero pues nada más no podían estar juntos porque Hertflix no tenía una buena posición económica, no tenía un nombre ni un apellido, porque luego de que el padre adoptivo muriera se lo arrebataron totalmente todo y lo tachaban como de huérfano y así. Entonces no tenía nada que ofrecerle a Catalina y pues ella decidió casarse con Linton. Eso obviamente enfureció muchísimo a Hertflix, que se fue durante mucho tiempo y luego regresó acusándola de todos los males que habían pasado y que le pasaban aún en su vida por esta unión que ella había tenido con este otro joven. A Hertflix nunca se le dio como la educación necesaria para que él pudiera desarrollar todas sus habilidades, como lo hizo Linton, como lo hizo Catalina, como lo hizo su otro hermano, que él tenía un resentimiento muy grande, pero sabes, es como de esas personas que te quieren así por todo y nunca dejan de hacerlo. O sea, Catalina tenía un carácter tremendo, o sea, como que todo le irritaba y así. Y era la única que se entendía con Hertflix. O sea, estando los dos juntos eran como que era amor y odio y el amor siempre prevalecía y era una relación súper, como no sé, como tóxica, pero no me atrevería a decirlo así. Era una relación súper única y que nunca antes había visto. Pero el amor y las líneas que estaban escritas, o sea, destinadas para ellos, lo que Emily Bronte escribía acerca de ellos era impecable. Una cosa así que la lees y te quedas maravillado de lo importante y el alcance que tiene el amor. Entonces la señora Dean se fue con la Linton, con Catalina, porque se casó con Linton, a la granja de tordos. Entonces allí se fue a vivir en la antigua casa Cumbres Borrascosas. Nada más quedó el señor Ernest, o sea, el hijo de Ernest, que tienen el mismo nombre. Quedó allí, su esposa falleció, tuvieron un hijo, pero él lo maldecía constantemente, o sea, no lo quería para nada. Eventualmente este señor Ernest murió por alcohol, era un alcohólico. Y este niño, que es Harrington, quedó solo al cuidado de nadie. Eventualmente llegó Hertflix y se hizo cargo de Cumbres Borrascosas, o sea, dijo como que yo soy el patrón aquí y de aquí nadie me saca, y tomó también a Harrington como si fuera su hijo, pero no en una buena forma, o sea, nunca le proporcionó educación ni nada. Lo trataba como un animal, pero es muy curioso porque al final del libro hay una muestra de cariño increíble de Harrington hacia él. O sea, a pesar de todo, el lazo que habían creado como padre e hijo era muy grande y eso me lleva a pensar a que Harrington no conocía otra forma de querer ni de amor y se acostumbró tanto a esa que era la única que existía para él, y cualquiera que intentara darle otra muestra de cariño, una muestra de cariño real, pues no era agradable para él porque era algo que desconocía, y así es como creó como toda esta mentalidad de que nada más tenía que trabajar, comer, dormir y pues nada más, no existía nada más en la vida. Eventualmente Catalina murió, tuvo una hija con Linton, que es como la Catalina menor, aunque le decían, todo el mundo le decía a Katy, era una niña, wow, es uno de los personajes que me enamoró su esencia.
su amor por la lectura, o sea, es un personaje súper, súper lindo. Catalina se enamora de su primo, que era hijo de Isabel y Hedwig, sí, porque Hedwig tuvo como que una aventura con la hermana de Linton, lo que también ocasionó que Catalina sintiera muchísimos celos, aunque no lo decía abiertamente, pero era lo que pasaba. Bueno, Catalina pequeña, o sea, la hija de Catalina y Linton se enamoró de su primo, se escribían cartas constantemente, pero este chico estaba muy muy enfermo y era manipulado por Hedwig, que quería que se casaran para él también heredar la granja de tordos, porque a raíz de la muerte de Catalina sintió mucho más resentimiento y odio hacia Linton y quería adueñarse de completamente todo, quería arruinarles la vida a todos. Catalina fue obligada a casarse, su padre murió, Linton, entonces ella quedó como sola y fue obligada a que se casara con su primo. Ella ya no quería, obviamente, porque su primo estaba muy enfermo y también se dio cuenta de que no era amor realmente lo que este primo sentía por ella, sino que simplemente estaba siendo manipulado por su papá. La última parte ya nada más nos cuenta la historia de Catalina viviendo en Cumbres Borrascosas, cómo es la relación con Hedwig. Los únicos que quedaban ahí eran José, que era un religioso a otro extremo, o sea, pero religioso mal, nada más molestaba por todo, y no estoy diciendo que la religión sea así, que molesten por todo, pero él era una persona... Tenía muchísimo miedo al diablo y o sea, como que decía que por todo te iba a llevar el diablo, que no ibas a entrar al cielo por la mínima cosa. Pestañabas muy seguido y ya te iba a llevar el diablo, una cosa así. Ya nada más nos cuenta esa historia, siento que ya les estoy contando como que todo el libro, pero la última parte también es muy interesante porque descubrimos quién es este señor visitante. También descubrimos más acerca de la señora Dean, que es la ama de llaves. Descubrimos qué pasa con Catalina, qué pasa con Harrington. Y nada, está súper buena. Les recomiendo que la lean porque es fascinante. Para los amantes de la literatura, esta es una historia que no se deben de perder y estoy segura que muchas personas ya la han leído, así que si tú que estás viendo este video has leído ya esa historia, por favor coméntalo y déjame saber tu opinión acerca de esta historia. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Crees que es un clásico bueno o es un clásico malo? ¿Por qué las personas deberían leerlo? Nada. Yo feliz de leerlo. Ya que acabamos de contar un poco de lo que va el libro, casi que todo el libro, menos el final, para no estropearles así la lectura, vamos a hablar un poco acerca de la narración. Como les dije, la narración me parece muy, muy, muy fluida para ser de esta época, como de 1847 me parece que les había mencionado. Me parece que es muy característica de Inglaterra, o sea, es muy bella y muy estética, es muy cuidada la narración y las palabras, todo esto que se utiliza para embellecer. La narración es muy concisa, muy leal, muy fuerte. Te envuelve y te lleva hasta Inglaterra, hacia lo estético, hacia lo bello, hacia el amor, hacia el drama, hacia un montón de cosas y eso me parece impresionante. De hecho, lo que les mencionaba anteriormente sobre el carácter de Catalina, se dice que está muy ligado al carácter también de Emily Bronte, que era una persona muy audaz, muy valiente, muy ella misma, muy fuerte. Y también eso es lo que quiso transmitir a través de su personaje Catalina, que era una persona muy sarcástica y muy segura de sí misma. Emily Bronte publicó este libro con el seudónimo de Bill. Con el seudónimo de Alice Bell. Recordemos que en esta época pues no se podía publicar con tu nombre real, más aún si eras como mujer. Entonces ella optó por este seudónimo. Al principio no tenía muchas ventas. Bueno, les aconsejo un montón que lean este libro, a mí me gustó muchísimo, es mi libro favorito del año pasado, del 2020, me sorprendió bastante porque es un clásico. Se dice que los clásicos son buenos por naturaleza, pero yo he descubierto que no todos, al menos es cuestión de gustos, más bien hay algunos clásicos que no me han gustado, pero este sin duda se robó mi corazón por completo. Es un libro que lo tengo ya en un pedestal. Creo que va a ser muy difícil que lo baje de allí, así que se los recomiendo a cada uno de ustedes. Si tienen la oportunidad de leerlo, háganlo por favor. Si quieren saber dónde lo pueden conseguir así, también me pueden escribir para yo decirles. Nos vemos en un próximo video, espero que este video les haya gustado un montón. Déjenme en los comentarios sugerencias de qué otro libro quisieran que yo hablara. Yo con muchísimo gusto hablaré como siempre. También síganme en mis redes sociales que les van a aparecer por aquí. Y nos vemos en un próximo video, los quiero muchísimo.